Buenos días. Ok, creo que estamos bien con el sonido. Gracias, muy buenos días. Señor ministro, muy buenos días. Eh, Queremos darles la más cordial bienvenida al primer estudio de la presentación de resultados de la campaña Data for Equality, Pandemia y Situación Laboral de la Mujer Ecuatoriana. Eh, este es un aporte de la organización y promoción de la economía violeta, junto al apoyo y compromiso del sector privado, que ayuda a detectar y entender los desafíos, así como las oportunidades de la nueva normalidad para los mercados laborales a través de la investigación, eh, aportando con insumos para mejorar la participación laboral femenina, porque la evidencia es fundamental para la reducción de las desigualdades de cara a la recuperación económica tras la pandemia. Agradezco a las autoridades del Gobierno Nacional que serán parte de esta importante agenda, señor Patricio Donoso, ministro del Trabajo, señora Bernardo Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos. Asimismo, agradezco mucho la presencia de la señora Isabel Novoa, empresaria y presidenta y CEO del consorcio Novis, al señor Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, a la señora Alexandra Chamba, gerente de Asuntos Públicos y de Sostenibilidad de Arca Continental, a la señora María Verónica Gavilanes Deja, gerente general de Microfinanzas de Banco Pichincha, asimismo a María José Zambrano, ella es presidenta de la Organización y Promoción de Economía Violeta, y a Natalie Pernet, abogada laboral y activista. Quiero a continuación dar paso a las palabras del señor ministro. Bienvenido, señor ministro, gracias por estar aquí, gracias por estar presente en este espacio. Buenos días. Muchísimas gracias, María Rosa. Soy yo el agradecido el hecho de que me hayan tomado en cuenta al Ministerio del Trabajo y a mí en particular en este evento tan importante para las mujeres, para la mujer ecuatoriana. Y por supuesto, he de empezar leyendo, por respeto a todos ustedes, los vocativos, de forma tal de poder saludar en forma gentil a todos y a todas las mujeres, porque veo en los vocativos que, salvo mi buen amigo Carlos Loaiza, todas son mujeres y eso me agrada. Bernardo Ordóñez Moscoso, secretaria de Derechos Humanos. María José Zambrano, presidenta de OPEV, Organización y Promoción de la Economía Violeta, de lo que vamos a hablar. Natalie Pernet, abogada activista. María Rosa Tapia, representante OPEV Quito y CEO Seminarium. Alexandra Chamba, gerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad, Arca Continental. Le conozco a Alexandra Chamba, qué gusto en verte. A Verónica Gavilanes Béjar, gerente general de Microfinanzas del Banco del Pichincha. A Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, un gusto. Y por supuesto a Isabelita Novoa Pontón, presidenta ejecutiva del consorcio Novis. A todos los invitados, público presente y medios de comunicación. Leída como he leído los vocativos, quiero ser enfático en el hecho de que el Ministerio del Trabajo, hoy gracias a la gentileza y generosidad del presidente Guillermo Lasso, que lo estoy dirigiendo, y debo decirles con absoluta franqueza que le hemos puesto mucho énfasis a lo que se denomina la economía violeta. No solamente porque esta fue una iniciativa del ministro Is, que fue mi antecesor en esta cartera de Estado. Él me comentó en su momento sus conversaciones con muchas de ustedes, con Isabelita Novoa en particular, Andrés Is, un importante ministro de Estado en su momento, a quien tuve yo la suerte de suceder, me habló por primera ocasión de la economía violeta y me explicó al entregarme el despacho de sus conversaciones con Isabelita y todas ustedes, en el sentido de que debemos activar, y con mucha razón, eh, alguien abrió el... Ya. Debemos activar, decía, con mucha fuerza, leyes, sustentos jurídicos a favor de la mujer. Y basta con decirles que de las cifras dramáticas que relato en 15 segundos, las más perjudicadas han sido las mujeres y los jóvenes. 2 de cada 3 ecuatorianos no tienen empleo fijo. 2 de cada 3 de quienes constituyen la PEA, la población económicamente activa. 2 de cada 3. Es decir, son casi 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Y apenas un tercio es formal, tiene un empleo y tiene afiliación a la seguridad social. Por tanto, este ministerio está empecinado en, a través de un proyecto de ley, complementar el Código del Trabajo, sin topar el Código del Trabajo, manteniendo esa normativa para quienes Dios mediante tienen empleo. Queremos hacer, a través de la Asamblea Nacional, la aprobación de un proyecto complementario
que se preocupe de esos 2/3 de ecuatorianos y básicamente de jóvenes y de mujeres. Por tanto, en el proyecto estamos incorporando incentivos tributarios a las empresas, sobre todo medianas y pequeñas, grandes también, por supuesto, incentivos tributarios a quienes contraten a mujeres, sobre todo en posiciones jerárquicas, que es lo que queremos, porque la mujer merece el mejor de los respetos de parte de la sociedad ecuatoriana y de las políticas públicas que se implementen. De forma tal que en el proyecto de ley, que está bastante avanzado y que en su momento el presidente Lazo remitirá a la Asamblea, y yo tengo experiencia en la Asamblea, pues fui 8 años asambleísta, 2 de ellos vicepresidente, sé cómo se tramita un proyecto de ley y cómo se puede lograr su aprobación. Y estoy convencido que más allá de nuestra convicción a favor de las mujeres, esto ayudará también a que distintos bloques legislativos, independientemente de su línea ideológica, apoyen un proyecto que pretende beneficiar a la mujer ecuatoriana. No solamente con los incentivos tributarios que acabo de mencionar, sino el hecho cierto de que la mujer merece ganar el mismo salario de un hombre para actividades y responsabilidades similares. Eso es un proceso. Por supuesto, no he de ser demagógico porque no lo soy, pero por supuesto, con el tiempo tendrán que igualarse los salarios. Miren, les voy a dar 3 datos extras antes de leerles unas 4 o 5 actividades que el Ministerio ha hecho en beneficio de la denominada economía violeta. 1. La diferencia en la tasa de empleo adecuado entre hombres y mujeres es 12.5 puntos porcentuales menor a la mujer. Miren ustedes, esto es gravísimo. La tasa de desempleo de las mujeres es 7.1% más que los hombres. Por lo tanto, hay 7 mujeres más desempleadas que los hombres en esa fragilidad que significa el desempleo. Y por último, en cuanto a estos datos, en promedio, esto es gravísimo, la mujer gana 29.14% menos que un hombre en su salario para responsabilidades similares. Huelga decir que esto es una injusticia bárbara, ¿no? Es verdad de perogrullo, es una injusticia que no se puede tolerar, pero claro, con políticas de Estado adecuadas, pretendemos, a través de la ley de economía violeta, insertada en la ley de oportunidades laborales, pretendemos ir eliminando de a poco. No solamente en homenaje a la mujer, no, todos tenemos madre, todos tenemos esposa, todos tenemos hijas, pero más allá de aquella realidad, es un tema de justicia, pues para con la mujer en general, en nuestro querido país, sin duda alguna. Y ese concepto se lo ve claramente en la vida de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso tiene clara concepción, ya le veo que está Bernarda por allí, Bernardo Ordóñez, te saludo, Bernarda, colega ministra. Decía yo que Guillermo Lasso tiene una clarísima concepción de respeto a la mujer y a la mujer ecuatoriana. De modo que paso a leerles 5 o 6 acciones que este ministerio, desde mi antecesor Andrés Isch a la fecha, hemos venido realizando. Y me van a permitir leer con su venia. Cuando legislador nunca leí un discurso, pero esto sí tengo que leerlo porque esto es hecho por mi antecesor en la parte inicial del arranque de estas acciones y ahora, por supuesto, continuadas bajo mi administración. 1. Contamos con el protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra las mujeres en sus espacios de trabajo. Aquí hago un alto para decirles que, en efecto, el ministerio a mi comando está realizando aquello que hemos denominado regreso progresivo al trabajo, con seguridad, manteniendo las bioseguridades, la obligación del uso de mascarilla. En este momento no la uso, pues estoy solo en mi despacho del ministerio, pero es obligatorio el uso de la mascarilla en el regreso progresivo al trabajo, manteniendo las bioseguridades, distanciamiento social, trabajar en ambientes ventilados, aireados y, por supuesto, el respetar al vecino. Hace pocas semanas, el director del COE me pasaba este dato que es enormemente importante. Más personas se contagian en las fiestas del fin de semana, donde se baila y se bebe incluso del mismo vaso, que en el trabajo presencial, porque allí nadie come,
nadie toma del mismo vaso, de tal manera que no he recibido, y esto es un dato importante, no he recibido una sola queja del sector productivo privado, al cual tuve el honor de representar hace algunos años como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. No he recibido una sola queja del sector privado en cuanto al regreso progresivo y con seguridades al trabajo. Quizás en el sector público un par de inquietudes, pero nada más. Sigo con lo que estamos haciendo. Ratificación del convenio 190 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral, siendo el cuarto país a nivel mundial y tercero regional en ratificar el convenio cuyo número lo sabemos de memoria, y ustedes más que yo, el convenio 190 de la OIT. Tercero, con el apoyo de la ONU Mujeres y el Consejo Nacional de Igualdad de Género, a partir de mayo del 2021, una vez que asumimos el poder, se implementó el curso Transversalización del Enfoque de Género, dirigido a servidores y servidoras públicas y trabajadoras, el cual está compuesto por 5 módulos, el mismo que hasta el mes de julio del 2021 con 7 beneficiarios. Tarea técnica, plan toda una vida, se han certificado a 71 instituciones públicas como libres de violencia contra la mujer, con un total de 49,000 y pico de funcionarios públicos certificados en el periodo febrero 2019, julio 2021. Debo preguntar si me están escuchando. No, ya se fue la señal. ¿Aló? ¿Ahí se me escucha? Señor ministro, ¿se lo escucha bien? Sí, ahí se me escucha. A veces el internet mal funciona. De enero a julio del 2021 se han realizado asesorías sobre derechos y obligaciones en talleres y perspectivas de igualdad de género y diversidad sexual para 3,928 ciudadanos. Hemos publicado la ruta de atención a las trabajadoras remuneradas del hogar en caso de enfrentar situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral. Simplemente he dado lectura a esto para que quede evidenciado ante todas ustedes y todos ustedes el hecho cierto de que este ministerio va a seguir en forma absolutamente responsable el buen trato que merece la mujer ecuatoriana. Ya estoy hablando 9 minutos, no quiero pasarme de los 10 que se me ha otorgado y agradezco por aquello, y decirles que vamos a aprobar la ley de economía violeta, insertada en la ley de oportunidades laborales. De este tema hemos conversado mucho con muchos de ustedes. Le veo a Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, con quien hemos trabajado, y él particularmente, en mesas de trabajo con jóvenes y mujeres inherentes a apoyar una ley que es ganar, ganar. Para terminar, por supuesto, siempre habrán aquellos que se oponen a todo e incluso se oponen sin haber leído un solo artículo del proyecto de ley que lo estamos estructurando. Increíble, pero cierto. El gobierno del presidente Guillermo Lasso no está dispuesto a hacer lo que hicieron regímenes anteriores, porque si hacemos lo mismo, tendríamos, salvo excepciones, por supuesto que las he mencionado, tendríamos los mismos resultados estrepitosos, graves y dramáticos que tenemos. Este Ministerio del Trabajo ha tenido muy buenos funcionarios que han trabajado en la Ley de Economía Violeta, lo digo con respecto a Andrés Gis particularmente, de tal manera que seguimos esa línea. La Ley de Economía Violeta está insertada en el proyecto de ley y Dios mediante la aprobaremos en las próximas semanas. Muchísimas gracias por su paciencia, muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por haberme invitado. Muy gentiles. Muchas gracias, señor ministro. Muy alentadoras las palabras que nos entrega y sobre todo esas maravillosas noticias en la línea de lo que usted indica. Si es malo para las mujeres, es malo para la economía. Esa recuperación económica debe incluir a la mujer y le agradecemos muchísimo al gobierno nacional por tomar en cuenta toda esta transición que se ha vivido alrededor de lo que significa la Ley de Economía Violeta. A continuación, quiero dar la bienvenida a la señora Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos. Estimada Bernarda, bienvenida, muy buenos días. Por favor, voy a dar paso para tu intervención. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Muy buenos días, María Rosa, María José. Un saludo afectuoso a todas quienes hacen OPER y un especial saludo a quienes nos acompañan en esta mañana para hablar de la situación laboral de las mujeres, a Patricio Donoso, ministro del Trabajo, a Isabel Novoa, a Alexandra Chambo, a Carlos Loaiza. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones desde la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Encuentro del presidente Guillermo Lasso. Mi nombre es Bernarda Ordóñez Moscoso, soy abogada de profesión y desde el 25 de mayo asumí esta cartera de Estado a la Secretaría de Derechos Humanos, que una de sus principales facultades y competencias que viene dada por una ley muy importante en el Ecuador, que fue la Ley de Erradicación de Violencia. Justamente nuestra competencia se trata en atender y en erradicar todas las formas de violencia hacia las niñas y hacia las mujeres en el Ecuador. A mí me gustaría empezar esta breve intervención, esta breve reflexión, abriendo un paréntesis de qué es lo que el Ecuador ha venido trabajando en materia de prevención de violencia y el enfoque que le estamos dando desde el gobierno del encuentro del presidente Guillermo Lasso. El Ecuador, al igual que muchos países de la región y del mundo, presenta altos índices de violencia hacia las niñas y hacia las mujeres en diferentes esferas de socialización. Sin embargo, desde que asumimos funciones y desde que nos encontrábamos en sociedad civil, siempre hemos mirado que falta un factor muy importante que es, en primer lugar, la prevención. Y en segundo lugar, trabajar en el empoderamiento económico y en la libertad financiera de las mujeres como una herramienta poderosa y transformadora para romper justamente con los círculos de la violencia. Son estrategias que no se han avanzado mucho en el país y es por eso que la Ley de Economía Violeta y los esfuerzos del Estado ecuatoriano, de la sociedad civil, del sector privado, para incorporar estos principios de economía violeta son fundamentales para que las mujeres de todo el Ecuador, de todas las edades y de todas las diversidades puedan insertarse en el mercado formal de trabajo, puedan tener ingresos propios, puedan ser las dueñas de su vida y puedan de esta manera, cuando se encuentren en situaciones de violencia, sea mucho más fácil para ellas romper con la dependencia económica y, por supuesto, con los círculos de la violencia. Entonces, es por eso que para el gobierno del encuentro, uno de los ejes principales de trabajo es trabajar en las barreras estructurales que hemos tenido las mujeres a lo largo de muchísimos años y que nos han, de cierta manera, dificultado nuestra presencia en el mercado formal de trabajo. Me gustaría también compartirles una pequeña reflexión que nosotros tuvimos con María José y con María Rosa desde hace muchísimo tiempo. Nos conocimos en la pandemia y recién desde hace poco de forma física. Y es que en el año 2019, cuando todavía estaba en sociedad civil, impulsamos un observatorio laboral de las mujeres. Y en junio del 2019, cuando no teníamos pandemia, ya veíamos que la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes, que estamos en la mejor etapa de nuestra vida, que tenemos estudios universitarios, incluso muchas tenemos maestrías, no estábamos accediendo al mercado formal de trabajo. La tasa de desempleo en ese momento de mujeres jóvenes de 25 a 35 años era del doble que de la de los hombres, es decir, estaba en un 14%, mientras que la de los hombres era un 7%. Y cuando nosotros queremos resolver un problema estructural como ha sido la inequidad de las mujeres en la sociedad, tenemos que ir al problema de raíz y justamente se trata de las estructuras sociales. Y aquí yo voy a ser muy frontal en mi apreciación y es por qué las mujeres jóvenes en la mejor etapa de nuestra vida, con estudios universitarios, no estamos accediendo al mercado laboral. Y es justamente por esta visión de que a veces las mujeres de nuestra edad productiva somos una trabajadora cara. Entonces, a raíz de eso tenemos que, como sociedad, reflexionar y buscar las soluciones. Y para eso hemos visto en la Ley de Economía Violeta una oportunidad inmensa para cerrar esas brechas de inequidad. Primero, que las mujeres estén en los espacios de decisión. Yo siempre digo con muchísima claridad, ningún gobierno alcanza el progreso económico sin la garantía de los derechos humanos. Y no podemos hablar de garantía de los derechos humanos si es que estos
no están siendo atendidos para la mitad de la población que somos las mujeres y que somos madre del otro 50% de la población. Entonces es vital trabajar con las mujeres, por las mujeres y para las mujeres. Y es muy importante que las mujeres estemos en todos los espacios de decisión y sobre todo en los espacios de decisión económica, porque en donde se pelean los presupuestos y en donde se toman las decisiones económicas, se analizan también muchos factores sociales. Entonces, desde la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros estamos impulsando la presencia de las mujeres, por ejemplo, en los ámbitos económicos, mujeres en las ciencias, niñas en las ciencias, que estudien carreras que tradicionalmente no son para las mujeres. Otro de los aspectos muy fundamentales, y hablando ya de los efectos que tuvo la pandemia en la economía ecuatoriana, y es que las mujeres, el trabajo invisibilizado de las mujeres, han sostenido la pandemia, han sostenido la crisis y han sostenido al Ecuador. Y estoy hablando del trabajo no remunerado de las mujeres, del trabajo que estamos haciendo las mujeres en nuestras casas. A raíz de la pandemia, todo se pasó a la casa, la guardería, la escuela, la universidad, el trabajo, y mientras teníamos que desempeñar todas esas funciones, también teníamos que ser cuidadoras, y no solo de los niños, de las hijas, de los hijos, sino también de las personas adultas mayores, que están bajo nuestro cuidado por diferentes consideraciones, entre ellas una muy importante que son los paradigmas sociales. Entonces, el Ecuador tiene un desafío muy grande porque la reactivación económica va a ser posible cuando nosotros comprendamos y trabajemos la economía desde la realidad. Y en esto voy a ser muy enfática. Necesitamos juntos como país, como sociedad, resolver el trabajo de cuidado de las mujeres. Por ejemplo, yo estaba leyendo estudios de Reino Unido, de Estados Unidos, de países como de África, que las economías son muy diversas y tienen matices muy diferentes, pero una de las principales estrategias que tuvo para el aumento del PIB en 3 a 4 puntos fue una herramienta muy sencilla: colocar guarderías para que las mujeres así puedan dejar a sus hijos bajo el cuidado de otras personas, de un cuidado seguro, porque esa es una de las principales preocupaciones de las mujeres. Y eso no solo tuvo un aumento de 3 a 4 puntos en el PIB nacional, sino que aumentó la productividad y la competitividad de las empresas en el sector privado. Aquí me gustaría mencionar un dato informativo: la violencia al país le representa un 40% de su competitividad. Y ahora que estábamos nosotros, los ministros de Estado, analizando la proforma, el presupuesto que vamos a tener, llegué a una lamentable conclusión. El déficit que tiene actualmente el Estado ecuatoriano es del mismo valor que el Estado ecuatoriano invierte en la atención de la violencia. Es una cantidad significativa de recursos, y ni se diga de todos los proyectos de vida de las mujeres que se ven truncados por la violencia. Entonces, las estrategias que nos hemos planteado desde el gobierno del encuentro, sin duda, es el empoderamiento económico de las mujeres, la inclusión financiera. Hay muchas mujeres de diferentes clases sociales que no tienen, por ejemplo, una cuenta de ahorros, que no tienen su propia tarjeta de crédito, por lo tanto, no están en el mercado formal de trabajo ni en el sistema financiero formal. Hace pocos días leíamos con muchísima tristeza cómo las mujeres, en medio de la desesperación, acceden a sistemas de créditos no legales, y el porcentaje de dinero que terminan pagando después de la deuda con intereses que no son legales. Entonces, esas son las estrategias del gobierno del encuentro, son estrategias macro. Estamos trabajando y vamos a seguir impulsando la ley de economía violeta, un ranking de mejores prácticas laborales en el sector privado. Por supuesto, es indispensable la conciliación laboral, que es lo que les decía, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Ahora que todo está en la casa, es necesario conciliar el trabajo, las horas de trabajo, porque aquí también tiene impactos, y estos impactos también se pueden medir en números. Por ejemplo, la salud mental de las mujeres, la vejez, la calidad de vejez que estamos teniendo las mujeres no es muy buena. Vivimos más años, pero vivimos más años empobrecidas y con varios problemas en la vejez, y eso repercute en el sistema, por ejemplo, de seguridad social. Entonces, estamos trabajando también una estrategia de femicidio cero, en donde el principal componente es articular a todas las instituciones del sistema.
Yo siempre he dicho, el Ecuador es un país pionero en tener leyes, primero desde la Constitución, leyes, normas, reglamentos, hojas de ruta, protocolos, un sinnúmero de instrumentos, un sinnúmero de instancias creadas, pero aquí el principal esfuerzo que nosotros como Estado y como sociedad tenemos que hacer es articularnos, no duplicar esfuerzos, no inventar el agua tibia y trabajar con lo que ya existe y con lo que ya ha funcionado en otros países. Yo les dejo con este planteamiento de pensar en el cuidado de las mujeres, no solo de sus hijas y de sus hijos, sino también de las personas adultas mayores que están bajo su responsabilidad. Y les dejo esta idea, cómo las guarderías incrementan no solo el PIB de un país, sino la productividad de una empresa en el sector privado, y desde nuestra perspectiva el sector privado es un aliado importantísimo para cerrar con las brechas de inequidad que las mujeres hemos vivido durante muchísimos años. Finalmente, ratificar el compromiso del gobierno del encuentro por tomarnos los derechos humanos en serio y mencionarles que Ecuador se inscribe con E de equidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Qué importante y qué alentadoras esas palabras y ese compromiso profundo que se está manifestando desde el primer día que el gobierno del encuentro asumió el rol en esta nueva democracia, y yo realmente estoy muy sorprendida de la velocidad con la que se han tomado medidas importantes para poder mejorar la inclusión económica de la mujer en el país y sus derechos humanos. Así que muchas gracias por alentarnos con estas buenas noticias. Quiero a continuación comentarles que gracias al apoyo de Arca Continental, Banco del Pichincha, Consorcio Novis, Ipsos Ecuador y Dirección Nacional de la Mujer del municipio de Guayaquil, la Cámara de Comercio de Quito y su Consejo, Violeta, Bridge the Gap y Seminarium Ecuador, quiero dar la bienvenida a María José Zambrano, presidenta de OPEF, Organización y Promoción de la Economía Violeta, quien nos presentará los resultados del estudio anunciado el día de hoy, denominado Pandemia y Situación Laboral de las Mujeres, su salud su salud y situación laboral. Muchas gracias, María José, bienvenida, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día a todos. Con muchísimo gusto que estén aquí el día de hoy presentes compartiendo este espacio de reflexión, de conocimiento. Me da mucho gusto, ministro Donoso, que nos acompaña el día de hoy. Igualmente saludo a la ministra Ordóñez. Un saludo también a Nathalie Pernet, CEO de PEVA, abogada y activista de los derechos de las mujeres. También saludo a Verónica Gavilanes, gerente general de microfinanzas de Banco Pichincha, a Carlos Loaiza, presidente de Cámara de Comercio de Quito, a Alexandra Chamba, gerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Arca Continental, y a mi querida Isabelita Novoa por estar el día de hoy aquí acompañándonos, y como siempre ella muy cercana a OPEF y muy cercana al trabajo que va de la mano con establecer mecanismos innovadores para mejorar la situación y las oportunidades de las mujeres. Bueno, sin más preámbulos, les quiero comenzar a contar de dónde sale este estudio. Sabemos que la pandemia del coronavirus ha provocado cambios en los arreglos laborales de millones de empleados que ahora trabajan en casa y posiblemente puedan continuar trabajando en casa de alguna manera en el futuro previsible. Ya a nivel global, para las mujeres esto ha significado un reto al tener que combinar las horas del día entre el trabajo remunerado y las labores domésticas y de cuidado. Es así que la Organización y Promoción de la Economía Violeta, junto a la investigadora de mercado Ipsos, en el mes de mayo lanzamos la campaña permanente Data for Equality, que busca justamente entender cuáles son los desafíos y también las oportunidades a los que nos podemos enfrentar en esta nueva normalidad. El estudio que les voy a presentar, bueno, parte de la necesidad de entender qué ha significado para las mujeres ecuatorianas adaptar el empleo al espacio del hogar, también comprender su situación laboral, averiguar la demanda de la carga total de trabajo, así como su estadio emocional, antes, durante y después del año de declaratoria de pandemia. Además, analizar cómo están impactando las nuevas formas de trabajo en el desequilibrio de los roles de cuidado y labores domésticas que existen entre hombres y mujeres, y entender también cómo eso puede incidir en la participación que tienen las mujeres en el mercado laboral. Ya sabemos incluso en países de primer mundo, como Inglaterra, que las mujeres están renunciando
a su vida corporativa porque la situación es insostenible y uno de los sentimientos más frecuentes son la culpabilidad y la ira por no poder equilibrar justamente la demanda de tu trabajo con las responsabilidades del hogar que culturalmente a nivel global recaen sobre los hombros de las mujeres. Les voy a mostrar ahora, ok, aquí está la presentación. Listo, vamos a ver los resultados del primer estudio de Data for Equality, Pandemia y Situación Laboral de las Mujeres Ecuatorianas, donde analizamos su productividad, el equilibrio y su salud. Este estudio y la campaña Data for Equality es gracias al apoyo de la empresa privada, gracias Banco Pichincha, Arca Continental, Cámara de Comercio de Quito, Nois, Seminarium, gracias al respaldo también de investigadora de mercado Ipsos, consultora de género latinoamericana Bridge the Gap, y nuestro media partner, la Dirección de la Mujer de la Alcaldía de Guayaquil. Esta investigación se llevó a cabo en el mes de julio, con un total de 600 entrevistas a mujeres que hayan tenido como condición estar trabajando antes de la declaratoria de pandemia, para poder tener un comparativo de qué estaba sucediendo con su situación laboral antes, durante el confinamiento y en la actualidad. Aquí podemos ver cuál fue el diseño demográfico, por rangos etarios, equilibrado y enfocado en nivel socioeconómico medio típico y medio bajo. ¿Cuál es el perfil de las participantes de este estudio? Pues bien, el 40% de las participantes del estudio está casada, el 28% son mujeres solteras, el 21% tienen unión libre, el 9% son divorciadas y solo el 2% viudas. El 84% tiene la responsabilidad y el cuidado de hijos. Aquí nos podemos dar cuenta que tenemos hijos de menos de 12 años, 18%, de 13 a 17 años un 15%. Sabemos que el 77% de las mujeres no tienen otras cargas familiares y con esto nos referimos a que no tienen de pronto tíos o algún otro pariente que viva dentro de su hogar. Sin embargo, el 16% de las encuestadas sí tienen a su cuidado adultos mayores, solo el 4% personas con discapacidad y 4% personas con enfermedades catastróficas. La estructura familiar es tradicional, el 60% está compuesto por mamá, papá e hijos. Las familias están conformadas en promedio por 4.3 personas. El 16% de la población estudiada es mamá solo con hijos, el 12% son parejas con hijos y viven también con otros parientes, el 4% son parejas jóvenes sin hijos. Solo el 2% son mujeres que viven solas. Su perfil de educación, el 43% tiene educación superior. Más adelante vamos a ver esto de aquí cómo se compone, porque tenemos a participantes con educación de cuarto nivel, educación superior concluida e educación superior inconclusa. El 40% ha cursado la secundaria, 11% primaria y el 7% un nivel técnico. Entonces, ¿cuál fue la situación antes de la pandemia con esta muestra? 8 de cada 10 mujeres trabajaban en el sector privado, solo 2 de cada 10 mujeres trabajaban en el sector público. Como ya sabemos, esto de aquí está demostrado, el mayor empleador del país es el sector privado. Y aquí datos que se sustentan también con lo que sucede regionalmente. Las mujeres estamos sobre representadas en los sectores de servicio, comercio. El 34% de las mujeres encuestadas trabajan en una empresa que provee servicios y el 31% en empresas de comercio. Los cargos que ocupaban antes de la pandemia. El 69% de las mujeres se dedicaban a servicios generales, lo que conlleva servicios que requieren un centro o alguna institución en materia de servicios básicos como mantenimiento, transporte, vigilancia o limpieza, que no requieren una calificación técnica. El 17% de las mujeres estaba empleada en actividades operativas, que son aquellos que producen directamente bienes y servicios para una empresa y no supervisan el trabajo de otros, como vendedores, promotores o distribuidores. Y el 10%, cumplían funciones de auxiliar administrativo como secretarias, como atención telefónica o gestión de correos. Y aquí nos damos cuenta cómo estamos subrepresentadas en los niveles de decisión, en gerencias y jefaturas. Solamente el 4% de las encuestadas tenían un cargo de gerencia o jefatura.
Aquí podemos ver la parte interesante, y es que aunque las mujeres tengamos educación de cuarto nivel e incluso de tercer nivel concluida, la educación no precisamente, la educación precisamente no está motivando a la movilidad social y estamos en los empleos menos remunerados. Los estadios emocionales prepandemia están el 90% asociados con estadios emocionales positivos, siendo el 32% relacionados al optimismo. Solo el 10% tenía estados emocionales negativos, relacionados sobre todo a la angustia. Aquí podemos ver que las mujeres que trabajaban solo en casa, que solamente fuera de casa, que eran la mayoría, correspondiente al 77%, trabajaban en promedio 8.4 horas diarias. Y 9 de cada 10 mujeres realizaban actividades domésticas antes del inicio de la pandemia. Por el contrario, solo el 5% trabajaba en una modalidad híbrida, fuera de casa y en casa por igual, y aquí podemos ver cómo esta dinámica incrementa las horas trabajadas. En este caso, 2 horas más que los que trabajaban solamente fuera de casa. ¿Cuáles eran las actividades antes de la pandemia que más realizaban? Pues arreglo de casa, arreglo y limpieza de casa y cocina. Algo muy interesante aquí es que sí recibían ayuda, sin embargo, esta ayuda era sobre todo impartida por los hijos. Como podemos ver, los hijos se dedicaban a ayudar a las mujeres en un 48% en arreglo y limpieza de la casa y en la cocina un 33%. Aquí estamos viendo cómo los estereotipos de género son tan marcados que incluso los hijos ayudan más en las labores de cocina que los cónyuges. ¿Cuál es la situación que empezaron a ver las mujeres durante el confinamiento? Pues bien, el 48% de las encuestadas sufrieron un despido, el 34% mantuvieron el mismo trabajo que tenían antes y el 18% tuvo que renunciar al trabajo que tenía antes. Indagando el por qué, uno de los principales motivos fue el miedo al contagio del COVID, seguido por asumir las responsabilidades de cuidado de hijos, niños, adultos mayores u otras personas del hogar. ¿Qué sucedió con la población que perdió su trabajo, ya sea por despido o por renuncia, que es un 66%? Pues empezaron a tener dependencia económica de sus parejas, es un 63%, siendo la ciudad con mayor impacto en dependencia económica la ciudad de Guayaquil con un 74%. El 14% sobrevivió con ahorros propios y el 13% con dinero de otros parientes. ¿Qué hizo una vez que se quedó sin trabajo? El 47% se dedicó exclusivamente a las labores y tareas del hogar y solo el 29% intentó realizar un emprendimiento y el 24% búsqueda de empleo. La población que sí mantuvo su empleo, que fue el 34%, declaró que su situación laboral se mantuvo igual, pero la carga laboral aumentó. El sector en el que laboró durante el confinamiento, pues 7 de cada 10 mujeres trabajaron en el sector privado y 3 de cada 10 mujeres trabajaron en el sector público. Lo que podemos ver aquí es que se mantuvieron más las empleadas del sector público que el sector privado. Nuevamente, el sector donde están sobrerepresentadas es el sector de servicios y de comercio. Y los cargos que ocuparon durante el confinamiento, nos mantenemos igual con una tasa altísima en cargos de servicios generales, 20% en actividades operativas y solo el 6% en cargos de jefatura. Hemos disminuido justamente aquí en el marco de la pandemia. ¿Cuáles eran los estadios emocionales durante el confinamiento? El 74% tuvo estadios emocionales negativos, sobre todo relacionados con la angustia, relacionados con la tensión y con el temor. ¿Qué sucedió con las horas de trabajo y su situación durante el confinamiento? Pues vemos aquí que incrementó la población que trabajaba solo en casa, obviamente por las medidas de distanciamiento social, el confinamiento, y vemos aquí cómo comienza a incrementar las horas trabajadas al día. Vemos que trabajan 9.3 horas al día las mujeres que estaban trabajando desde casa, y las que tenían modalidad mixta empieza a haber una ligera disminución. 9 de cada 10 mujeres realizó actividades domésticas durante la pandemia, durante la declaratoria de pandemia y posterior al espacio de confinamiento. 1 de cada 10 solicitó licencia para dedicar tiempo a las tareas del hogar y solo 2 de cada 10 utilizaron vacaciones para dedicar tiempo a las tareas del hogar. ¿Qué sucedió aquí con la carga y las tareas la carga de trabajo no remunerado y las tareas de cuidado?
Algo positivo que podemos ver en este estudio es que empieza a involucrarse la pareja en las labores del hogar en las cuales antes no estaba habituado a brindar ayuda. El 42% empezó a ayudar en arreglo y limpieza de la casa, el 43% empezó a cocinar de las parejas, y notamos que aquí las actividades que son menos pesadas, como arreglo de ropa, menaje de casa, la mantenían haciendo los hijos. Cuidado de hijos y cuidado de niños. Los hijos, obviamente, nos referimos a niños con relación filial y otros niños que puedan estar viviendo dentro del hogar. Vemos también que las parejas están también colaborando mucho más en el periodo de confinamiento. ¿Qué sucedió con respecto a las solicitudes de apoyo financiero durante la pandemia? El 16% sí requirió un apoyo financiero y el 49% lo solicitó a alguna institución financiera. Estas cifras corresponden al 56% a bancos y 42% a cooperativas de ahorro y crédito. Lo positivo es que 9 de cada 10 productos fueron aprobados, pero aquí nos damos cuenta que son créditos de consumo para necesidades básicas como el pago de deudas o compra de alimentos, productos para uso o consumo del hogar. En conversaciones previas justamente con Verónica Gavilanes, una de las cosas que se notaron aquí muy interesantes es que no existe una cultura de ahorro. Estamos viviendo un periodo de crisis y tenemos que recurrir a un crédito para subsistir. Vemos que solo el 21% realizó un crédito para el inicio de un emprendimiento. ¿Cuál es la situación actual? El 48% continuó sin trabajo, el 35% mantuvo el que tenía antes y el 18% tuvo que renunciar al trabajo que tenía antes. De este 18% que perdió el trabajo, ya sea por renuncio o despido, el 73% ha habido un incremento aquí de la dependencia económica y esto sube al 73%. Bernarda seguramente está viendo estos números con bastante cuidado y con mucha alerta, como todos los hemos analizado previo a esta reunión. Y sabemos aquí, que esto es lo positivo, que el 46% está intentando trabajar con un emprendimiento, solo el 27% busca un trabajo y el 26% se está dedicando exclusivamente a las labores del hogar. Esto es preocupante. Una cuarta parte de la población que perdió su empleo, ya sea por despido o por renuncia, sigue dedicándose a las labores y tareas del hogar. Una de las cosas que sucede con esto es que las mujeres que en una crisis o una emergencia, ya es una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, deja de trabajar, posteriormente es más complicado acceder a puestos de trabajo, a oportunidades de desarrollo profesional que incluso no les pueden llegar a pagar lo que ganaban antes de la pérdida. Pueden tardar muchos años para esta recuperación. ¿Qué sucedió con la población que sí mantuvo su trabajo? El 35% que mantuvo su trabajo declara que se mantuvo igual, pero se mantuvo igual con respecto a las condiciones de confinamiento. Y la carga laboral sí se mantuvo igual, pero con respecto a las condiciones de confinamiento, es decir, que están trabajando cerca de 9 horas diarias. ¿Cuál es el sector en que laboran actualmente? 8 de cada 10 mujeres trabajan en el sector privado y 2 de cada 10 mujeres trabajan en el sector público. Se equilibró un poco. Nuevamente seguimos sobre representadas en los sectores de servicios y comercio, justamente que son los sectores más afectados. Sabemos que los sectores más afectados en toda la región, incluido nuestro país, son los sectores que están altamente feminizados, es decir, que tienen una población femenina grande de trabajo, como el sector de turismo, el sector de comercio, por mayor y por menor, el sector de la manufactura, las trabajadoras remuneradas del hogar, el sector de la salud y el sector de la educación. Justamente los sectores más golpeados es donde nosotras tendemos más a trabajar. ¿Y qué cargos ocupa actualmente? El 60% se mantiene en servicios generales, el 18% trabaja en actividades operativas y vimos un ligero incremento en gerencias y jefaturas al 9%. El estadio emocional actual, hay 75% de estadios emocionales positivos y el 25% de estadios emocionales negativos se asocian a la angustia, igualmente a la tensión o al temor. ¿Qué sucedió con su situación laboral? Vemos que ya va disminuyendo la carga laboral, la carga de horas de trabajo al día. Los que trabajan solamente fuera de casa trabajan alrededor de 8 horas, 8.2 horas, y los que trabajan en modalidad híbrida tienen aún este cargo de 2 horas adicionales. 9 de cada 10 mujeres continúan realizando actividades domésticas.
¿Cuál es el perfil? Esto de aquí lo dejé para el final, y le voy a explicar esto que sí es preocupante. El 43% de las mujeres de la muestra tienen educación superior, pero el 46% de la muestra, la fuente de los ingresos del hogar actualmente se componen de los ingresos de la pareja exclusivamente. Solamente el 19% considera que su ingreso es el mayoritario o el único, y el 18% comenta que tiene otros ingresos en el hogar mayores al suyo. El 17% comenta nada más que se componen los ingresos de su pareja y de otros familiares. Las actividades domésticas actualmente vemos cómo va reduciendo lo positivo que encontramos en el confinamiento, que fue el involucramiento de la pareja se involucra menos, y seguramente es por el retorno paulatino a la presencialidad, pero notamos que los hijos siguen atendiendo las labores. Sobre todo las tareas de arreglo, limpieza y cocina recaen en 8 de cada 10 mujeres, lavar ropa lo efectúan 7 de cada 3, arreglo de ropa solamente 2 de cada 10 mujeres porque tienen ayuda de otros miembros del hogar porque son labores de menor carga. Y el cuidado de niños y de hijos vemos cómo ya lo hacen otros porque seguramente existe también la posibilidad de la contratación de un tercero. ¿Cuál es el perfil de los ingresos y la composición? De este 44% que genera solo hasta $400, el 48% se compone de ingresos exclusivamente de la pareja. Seguimos viendo una alta dependencia económica y con ingresos bajísimos. Solo el 3% que percibe más de $1.500, el 41% continúa siendo ingresos exclusivos de la pareja. ¿Qué sucede con su educación? Y es lo que les comentaba al inicio. Aunque tengan acceso a educación de cuarto nivel o de tercer nivel completo, sus ingresos no incrementan, porque siguen trabajando en trabajos de poca ganancia. Este ha sido como el resumen de todo el estudio. Nuevamente reitero el agradecimiento al compromiso y el apoyo del sector privado, Banco Pichincha, Arca Continental, la Cámara de Comercio de Quito, Novis y Seminario, y obviamente el respaldo de Ipsos y de Bridge the Gap, y como media partner a la Dirección de la Mujer. Ahora les voy a comentar un poco, no sé si ya dejaron de ver mi pantalla. Sí. Les voy a comentar qué sucede. Sabemos que para enfrentar todos estos desafíos que hemos como recolectado en este estudio y que ha traído consigo la pandemia, es necesario comprender que los impactos socioeconómicos de esta crisis no han afectado a hombres y a mujeres por igual. Pero los retos más importantes que debemos tener en consideración para la recuperación del empleo femenino son la corresponsabilidad en los hogares, que ya lo mencionó la ministra Ordóñez, la igualdad salarial, trabajar en la discriminación laboral, porque no solo se requiere fomentar políticas de empleo con perspectiva de género para una recuperación inclusiva. Las organizaciones, las empresas también debemos estar comprometidos en trabajar en atender los sesgos en los procesos de contratación y así mejorar también los indicadores de participación laboral femenina en la región. Atacar también un problema que es la pandemia oculta, como le llaman, que es la violencia y el acoso. Ecuador, como lo mencionó el ministro Donoso, es uno de los 3 países de la región que ha ratificado el convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo laboral de la mujer. En tiempos de crisis se sabe que el riesgo de la violencia de género es mayor, y la pandemia ha demostrado que el confinamiento, el estrés, la frustración y la presión económica pueden ser detonadores de violencia. Utilizar la herramienta del convenio 190, que no solo promueve espacios seguros en el trabajo, también reconoce que la violencia doméstica afecta la participación de las mujeres en el mundo laboral, su productividad, su acceso al empleo y su salud. Para culminar, quisiera decirles que reconocer la medida en que los brotes afectan a mujeres y hombres de manera diferenciada es un paso fundamental para comprender los efectos de esta emergencia sanitaria y establecer acciones de recuperación que sean sostenibles y con una mirada de género. Ya año y medio después de la declaratoria de pandemia, los datos nos han brindado evidencia clara de que los impactos de la crisis originada por el COVID ponen en juego la autonomía económica de las mujeres, la calidad de vida por la carga excesiva del tiempo total de trabajo, remunerado y no remunerado, el pleno goce de sus derechos, y se profundiza una realidad que aún no estamos dispuestos a modificar. En la actualidad la conciliación es casi inexistente. La pandemia puso en manifiesto que los estereotipos de género sitúan a la población femenina en la ocupación de las labores del hogar y cuidados, donde las actividades domésticas y cotidianas como la limpieza del hogar o la cocina siguen siendo tarea exclusiva de mujeres, alejándonos también de las oportunidades de desarrollo profesional y generando mayor vulnerabilidad. Esta es una crisis de grandes retos, lo sabemos, pero también es una crisis donde hay una oportunidad gigantesca para reconfigurar el empleo femenino, transformar culturalmente a las organizaciones y países
e innovar también en mecanismos que nos permitan hackear las circunstancias. No les quito más tiempo, espero que les haya gustado mucho esta información. Voy a dar paso a María Rosa para poder escuchar también las propuestas de política pública con perspectiva de género que nos trae Natalie Pernet. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Importante la información que hemos presentado el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a este espacio a Natalie Pernet, abogada y activista, para estas breves palabras de las recomendaciones de política pública y un breve análisis de cierre de esta parte para continuar luego con el panel. Así que, Natalie, bienvenida. Muy buenos días contigo. Natalia, ya puedes, se te escucha bien. Dale. Hola, muy buenos días con todos. Espero ya me puedan todos escuchar bien. María Rosa, gracias por permitirme ser parte de este foro. A mi querida amiga María José, con quien tuvimos el gusto de conocernos, identificándonos con una misma lucha, en una mesa en la que también tuve la suerte de conocer a mujeres excepcionales como Isabelita, a quien hoy otra vez saludo. A las autoridades de Estado que hoy nos acompañan, señor ministro, señora ministra, a Carlos, a Verónica y a Alexandra. Miren, nosotras somos el ejemplo del privilegio de la mujer. Me encanta ver un panel en donde cuando leí, y lo comentaba creo que con María José, la gran mayoría decía presidenta, gerenta, fundadora, CEO, y estamos encabezando esta lucha. Y la estamos encabezando porque nosotras tuvimos el acceso a la educación, y eso es un privilegio. Y lo coherente y la responsabilidad natural de ese privilegio es hacer lo que hoy estamos haciendo, viendo qué podemos hacer para jalar a las que no tuvieron la suerte que nosotras tuvimos. Detrás de cada una de nosotras hay una historia. Nadie sabe cuánto tuvimos que luchar para estar hoy sentadas en donde estamos sentadas, pero tuvimos la suficiente empatía para decir, perfecto, si a mí me tocó pasar por A, por B o por C, o si he sido testiga del camino que a otras les ha tocado ir abandonando a la mitad por A, por B o por C, y generalmente por el simple hecho de ser mujeres o por decidir ejercer una actividad biológica que va de la mano con el hecho de ser mujer, que es el ser madre, muchas veces buscándolo, no buscándolo y demás, pero que no es una cuestión por la cual se nos deba castigar tanto a las que escogen serlo como a las que hemos escogido no serlo. Ahí es cuando nos damos cuenta que desde este privilegio que tenemos que trabajar para que deje de ser privilegio la capacidad de educarnos. Sin duda alguna, y no me voy en contra de las políticas públicas que van apalancadas en el tema de salud, en el tema sobre todo de salud mental, hay que ir a la política pública práctica. La manera más rápida de cortar los círculos de violencia es darnos independencia financiera. Para darnos independencia financiera necesitamos un trabajo. Para tener un trabajo, evidentemente necesitamos tener acceso a cualquier grado de educación. Entonces, sí, hoy estamos hablando de una política que quizás no la vamos a ver en los primeros 2 o 3 años, pero sí tenemos que dejar los cimientos para que esa generación que viene de aquí a 10 años no sufra lo que está sufriendo la generación de hoy, de nosotras, ni tampoco la que va a sufrir, quizás la que está ahorita detrás. Entonces, creo que la política pública que más recoge lo que se debe hacer en aras de fomentar una educación que nos permita acceder a trabajo y en consecuencia tener independencia es la ley de economía violeta. Alguien de los panelistas dijo que no nos inventemos el agua tibia y es verdad. Las primeras economías del mundo tienen algo en común, y es que hace 17 años decidieron apostar por cerrar brechas de género y por políticas públicas de equidad. Creo que el referente mundial de esto es Nueva Zelanda. Y gran parte de lo que Nueva Zelanda hizo lo hemos estudiado y lo hemos recogido en la propuesta de ley, que me alegra infinitamente escuchar que el ministro de Trabajo diga que inclusive si no llegase a salir como el proyecto de ley de economía violeta, que va ya más de 6 meses durmiendo en la Asamblea, va a salir a través de esta nueva ley de oportunidades laborales. Y me parece muy coherente también que hoy hagamos todos el compromiso, porque sin duda alguna a las puertas de una elección seccional pudiese esto ser un caramelo para todos aquellos que están buscando un puesto u otro puesto. Entonces, que nosotros nos unamos para que no se caiga esta ley por temas que pudiesen verse
no sé cuál es la expresión, pero que no son el eje central de esta nueva ley de oportunidades laborales, como probablemente el tema de la contratación por horas o demás, viene detrás todo esto. Entonces, para que tengamos nosotras la responsabilidad de hacer la mayor cantidad de vocerías, para que el mensaje pueda llegar a la mayor cantidad de ciudadanos, de que esta ley va a apalancarnos principalmente a nosotras. Eso es lo que hemos visto en política pública, el fomento en educación, en deducibilidad, y en equidad de acceso a derechos. Algo importantísimo, y solo para cerrar con los 5 minutos que ayer le prometí a María Rosa tener, el hecho de poder también compartir las licencias va a generar un cambio estructural que vamos a verlo en diferentes momentos de la vida cotidiana después de aplicarse en réplica y en escala. Al momento que un padre es capaz de también acceder a la licencia de maternidad y compartirla con la madre de su hijo, créanme que en escala el cuidado del niño, el cuidado del hogar y demás van a ser actividades que van a empezar a cambiar. Al inicio pueden chocar, pero toda revolución al inicio choca y después se ven los grandes resultados. Entonces, solo para cerrar, apoyar la ley de economía violeta, apoyar las vocerías y pues felicitar a todas las que hoy están aquí, porque probablemente no alcanzamos a entender, pero quizás hoy alguien nos está viendo y dice, yo quiero llegar a donde está A o a donde está B. Yo se los digo en mi ejemplo. Yo le vi a mi madre y en algún momento vi alguna revista donde le vi a la primera mujer empresaria de este país. Y después de muchos años pude sentarme en una mesa con ella. Se puede. Y ojalá hoy las niñas que nos están viendo sepan que vamos a tener la responsabilidad de generar las políticas que a ellas les permitan mañana decir se pudo. Gracias. Muchísimas gracias, Natalie, muy amable, y gracias por esa reflexión y ese cierre tan valioso, y sobre todo de la mano de quienes hemos estado trabajando en el impulso de la Ley de Economía Violeta desde ya hace más de un año. Esta es una enorme oportunidad que tenemos para impulsar desde todos los ámbitos, desde todas las aristas, pública, privada, toda la articulación del ecosistema en pro de mejorar la inclusión económica de las mujeres en el Ecuador. Voy a dar paso a abrir este panel, dando la bienvenida pues nuevamente a las señoras autoridades, al señor ministro Patricio Donoso, a la señora Bernardo Ordóñez, a la señora Alexandra Chamba, de Arca Continental, a la señora Verónica Gavilanes de Banco Pichincha, al señor Carlos Loaiza de la Cámara de Comercio de Quito, a la señora Isabel Novoa de Consorcio Movis. Bienvenidos con todos. Vamos a hacer una ronda de preguntas acerca de esta reflexión que queremos hacer de los datos. Voy a partir con un par de preguntas que tenemos del público con los dos señores ministros y vamos en ese orden. Esa es la mecánica que vamos a manejar y hacemos dos preguntas para cada uno en una ronda primera y una ronda segunda. Así que voy a partir primero, pues, señor ministro Donoso, tenemos un par de preguntas del público dirigidas a usted. Usted está mencionando acerca del tema del protocolo del acoso laboral, que no da una resolución a personas acosadas. ¿Qué propone usted para sancionar a los acosadores? ¿Cuál es el plan que tiene el ministerio a su cargo para incorporar a las nuevas generaciones al mercado laboral y reinvierta las cifras 1 de 3 ecuatorianos que se encuentra la población económicamente activa? Esas son las dos inquietudes que tenemos de parte del público para usted, señor ministro. Deben darme, ahí sí, ya me conectaron el audio. Primero quería agradecer a Isabelita Novoa por el mensaje que me acaba de enviar y por supuesto decirte, Isabelita, siempre a tus órdenes. Voy a contestar las dos preguntas, María Rosa. La primera con inspecciones, por supuesto, el ministerio hace inspecciones permanentes, hay toda una subsecretaría encargada de ese seguimiento. Y como suelo decir, si alguien se pasa a un semáforo en rojo, no hay que botar el semáforo, hay que castigar al que se pasó el semáforo en rojo, sin duda alguna. Y en el tema de respeto a las mujeres, somos implacables, con toda la fuerza que tiene la palabra, implacables, porque no podemos tolerar un irrespeto a la mujer. Como dije en mi intervención inicial, no solamente porque todos tenemos madre, hija, esposa, hijas, esposa, sino porque la mujer merece respeto, no solamente en el tema laboral, que es mi campo, sino en el tema humano, que también es mi campo, por supuesto. Vamos a lo segundo. Sí, queremos incorporar en la nueva ley, y hago referencia a lo que dijo Natalie, hacemos el mejor de los esfuerzos
porque esta ley de oportunidades no tenga opositores gratuitos. Es decir, que no exista gente que se opone aún sin haber visto un solo artículo del proyecto de ley. Y en ese proyecto de ley que el presidente Lasso remitirá a la Asamblea, y voy a ser rápido en la respuesta, que lo va a remitir cuando él crea conveniente desde el punto de vista político. Evidentemente hay que ver el tema político y el tema conceptual de la ley. En lo conceptual, la ley incorpora la economía violeta como parte fundamental y decía en mi intervención que no veo a ningún asambleísta oponiéndose a la ley de economía violeta inmersa en la ley de generar empleo. Y voy a la respuesta a la pregunta, ¿cómo queremos incorporar fuentes de trabajo y empleo en el Ecuador? A través de la inversión. Es que no hay otra. El que diga lo contrario está mintiendo. El que tenga otra receta que me lo diga. La única forma es inversión extranjera y nacional, o nacional y extranjera, en el orden que quieran. Pero para tener inversión extranjera necesitamos sacar del léxico ecuatoriano la xenofobia. Tiene que haber un buen trato. Debemos tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos, sin duda alguna. El Ecuador es el único país de la costa oeste que no tiene, del Pacífico, que no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos. Hasta el comandante Ortega, que mal gobierna Nicaragua, tiene un acuerdo con Estados Unidos. Y nosotros, como estamos pletóricos de premios Nobel de Economía, no tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos, que sí lo tiene Colombia, que sí lo tiene Perú. Yo le dije, yo personalmente, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, al presidente Alfredo Palacio, le dije, usted acaba de perder la oportunidad histórica de pasar a la historia por no haber suscrito ese acuerdo comercial. Las desgravaciones de Isabelita entiende mucho de esto. Las desgravaciones que incluían o incorporaban los acuerdos comerciales suscritos entre Estados Unidos y Colombia y Perú ya se están acabando, porque esto pasó hace 16 años. Ya las desgravaciones pasaron y los segmentos un tanto nerviosos por el tema del acuerdo comercial ya lograron en Colombia y Perú resurgir y tener emprendimientos importantes. Así se genera empleo, tratándole bien al capital extranjero y sobre todo al capital nacional también. El capital, y con esto termino, es como el turista. Los turistas no van a donde lo pueden matar, los turistas van a donde lo tratan bien. El capital, cosa igual. Por eso es que hay que eliminar en forma progresiva el absurdo impuesto a la salida de divisas, que en el fondo no es más que un impuesto a la entrada. Todo lo que entra tiene que salir. El presidente Correa tuvo la habilidad de evaluar el dólar que se usa en el Ecuador a 95 centavos, porque todo nos cuesta un 5% más en virtud de ese absurdo impuesto. Y segundo, para terminar la respuesta, generar seguridad jurídica para que los emprendedores pierdan el miedo a crecer, a invertir, a incorporar nuevos trabajadores en sus nóminas de trabajadores, a abrir nuevas sucursales, a ampliar su giro de negocio, a tener nuevos socios. Por tanto, solo así se genera empleo. Y en particular en los jóvenes, y ahora sí termino, en los jóvenes y mujeres, quitando la torpeza que significa obligarle al joven ecuatoriano a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Tenemos que implementar que los jóvenes, como lo hicimos nosotros cuando fuimos jóvenes, trabajar y estudiar al mismo tiempo. De tal manera que esa es la receta. El que tenga otra receta, que me la diga. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por sus respuestas. Queremos a continuación, señora ministra Ordóñez, si es que es tan amable y desactiva su micrófono para plantearle las preguntas que tenemos a usted. Le voy a leer la pregunta completa. Mencionan que hablar de prevenir, atender, sancionar, erradicar y reparar el daño de la violencia contra las mujeres y las niñas, como lo plantea el enfoque utilizado por el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, MSCBI, la promoción, empoderamiento, presencia de las mujeres en la ciencia, incorporación al trabajo, se entendió en su introducción que su oficina trabaja para violencia de género en el aspecto de tipos y modalidades de violencia. Dos preguntas. Su oficina de derechos humanos específicamente, ¿qué hará? ¿Tienen un plan que les pueda anunciar o enunciar y anticipar? Y el protocolo de acoso laboral no da una resolución a las personas acosadas. ¿Qué propone usted para sancionar a los acosadores? Gracias, señora ministra. Muchísimas gracias, María Rosa, y a las personas que nos han formulado las preguntas. Y también, bueno, voy a hacer lo más breve posible para dar contestación. La Secretaría de Derechos Humanos es el ente rector de las políticas públicas del Estado ecuatoriano. Nosotros tenemos
4 ejes principales: derechos humanos, erradicación de violencia, organizaciones de la sociedad civil y diversidades. En el ámbito de la erradicación de la violencia hacia la mujer, nosotros somos el ente rector coordinador del Sistema Nacional de Erradicación de Violencia. Trabajamos con las 22 instituciones del sistema, por ejemplo, salud, educación, trabajo, cultura, patrimonio, deporte, y actualmente estamos trabajando, tenemos reuniones semanales en las jornadas de la no violencia que van a iniciar el 25 de noviembre y terminan el 10 de diciembre. Estos son el 25 de noviembre es el Día de la No Violencia contra las Mujeres y el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Cada cartera de Estado tiene un compromiso para cerrar las brechas de inequidad. Les pongo un caso muy particular, por ejemplo, el acceso al agua a las mujeres. Hay una brecha muy grande, las mujeres que no pueden acceder, por ejemplo, a baterías sanitarias, corren el riesgo de vivir una agresión sexual mientras buscan un baño. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo desde obras públicas, desde ambiente, que hacer baterías sanitarias en las comunidades rurales, por ejemplo? O un ejemplo más concreto, el acoso de las mujeres en el transporte público y la agresión sexual de las mujeres en el espacio público, concretamente parques, calles, veredas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es, como les decía, no estamos inventando el agua tibia, estamos trabajando con prevención primaria, que esto es paradas de buses iluminadas, paradas de buses en lugares concurridos, rutas y frecuencias de buses en donde están supermercados y escuelas, que son los recorridos que más hacen las mujeres, mecanismos de seguridad en el transporte público. Eso solo por darles algunos ejemplos. Estamos trabajando con todas las carteras de Estado. Esto va a ser medido anualmente, cómo vayan implementándose cada una de estos convenios macros. Eso es solo por mencionar una de tantas actividades. Segundo, estamos con los centros violeta, estamos ya con los prototipos para la articulación de un centro violeta en el ámbito urbano y un centro violeta en el ámbito rural. Y aquí estamos trabajando con el registro único de violencia. Ecuador es un país que no tiene datos, no trabajamos con datos, se ha venido trabajando en los últimos años y en las últimas administraciones con la improvisación. Por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos tiene 45 servicios de protección integral y resulta que en la Amazonía ecuatoriana, donde conocemos que hay bastantes casos de abuso sexual, tenemos uno para toda la región y uno incompleto, esto de la administración pasada. Entonces son cosas que nosotros estamos cambiando mediante un rediseño institucional, fortaleciendo los lugares en donde existe violencia, y para eso estamos cruzando datos. ¿Cuáles son las provincias que tienen mayor violencia? Son las provincias en donde vamos a actuar con prevención primaria y secundaria, articulando los servicios de protección integral. Estamos impulsando con muchísima fuerza lo que es el empoderamiento económico de las mujeres. Estamos trabajando en una estrategia de derechos humanos en el ámbito empresarial, una estrategia para el sector privado con lo que les había mencionado, las guarderías. Las guarderías es algo simple, sencillo, que se puede ejecutar rápido y que aumenta la producción de la capacidad de las empresas en 2 a 3 horas que las mujeres pueden trabajar más. Aumentas el PIB de un país de 3 a 4 puntos con la implementación de servicios de violencia y de cuidado, garantizas que las niñas y los niños están siendo cuidados en espacios seguros, garantizas que las mujeres tienen bienestar, salud mental, no tienen recarga laboral, pueden desempeñar su trabajo con tranquilidad. Es decir, trabajas en calidad de vida no solo para las mujeres, sino también para la sociedad, porque invertir en las mujeres es invertir para todos. Esas son algunas de las estrategias que estamos impulsando. Por supuesto, conocemos el mecanismo de la Convención Belén do Pará. De hecho, yo mismo publiqué un libro sobre eso. Tuve la oportunidad de trabajar igual en la Organización de Estados Americanos. A los 11 días de que asumimos funciones, nosotros recibimos la visita de Anita Batia, alta funcionaria de las Naciones Unidas de ONU Mujeres, que de hecho actualmente es candidata para ser la próxima representante de ONU Mujeres a nivel mundial. Tuvimos la visita de ella para trabajar en una reunión de altísimo nivel con el presidente Guillermo, y nos concentramos en 2 ejes. Innovación financiera para las mujeres, estamos trabajando lo que son los gender bonds,
y lo que es el empoderamiento económico de las mujeres, que pasa por las barreras legales. Es por eso que coincido con el ministro Donoso en impulsar fuertemente la ley de economía violeta y los mecanismos, eliminar las barreras legales que realmente han imposibilitado que las mujeres podamos estar en el mercado formal de trabajo. Esos son algunos de los ejes que estamos trabajando. Por ejemplo, en el empoderamiento de las mujeres, en los liderazgos, tenemos el 15 de octubre un taller con lideresas de las parroquias rurales de aquí de Pichincha, porque también es importante tener esta comprensión de que una cosa es lo urbano, una cosa es lo rural, pero que todos tenemos que trabajar juntos por erradicar la violencia y que no podemos desatender ninguna de las diversidades y de los espacios en los que las mujeres estamos. Con respecto a los protocolos de acoso sexual, de hecho, nosotros tenemos reuniones semanales con los delegados del Ministerio de Trabajo para que todas las instituciones del sector público tengan sus protocolos de acoso sexual y que sean protocolos que sean, primero, que garanticen la no revictimización, la confidencialidad, la rapidez en la denuncia y sobre todo en sancionar y que estos actos no vuelvan a ocurrir. Entonces, eso, de hecho, tenemos reuniones semanales con el delegado del Ministerio de Trabajo, que es el subsecretario, y estamos trabajando para que todas las carteras de Estado tengan los protocolos y que tengan la hoja de ruta clara. La violencia hacia las mujeres es la segunda pandemia que ha estado muy presente en la historia de la humanidad desde hace muchísimos años. Sin embargo, yo soy una persona muy convencida de que cada día la situación de las mujeres en el Ecuador y en el mundo mejoran porque tenemos los esfuerzos articulados del Estado, de la sociedad. Por supuesto, hay muchísimo trabajo por hacer y para nosotros eso es una tarea de todos los días y estamos conscientes de que hay muchísimos aspectos por mejorar. Sin embargo, ratificar una vez más el compromiso del presidente Guillermo, el compromiso personal de mi persona y de la Secretaría de Derechos Humanos por articular los mejores esfuerzos, tanto del sector público como del sector privado, para que superemos las brechas de inequidad y la violencia en el Ecuador. Muchísimas gracias, ministro Ordóñez, por sus amables respuestas a estas inquietudes del público. Vamos a comentar y hacer esta reflexión con las personas que han participado en este estudio. Quiero dar paso en este orden. Vamos a partir con Alexandra Chamba, gerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Arca Continental. Muchas gracias, Alexandra, por conectarte. Espero que estés con una buena estadía en la Ciudad de México, así que espero, por favor, que podamos avanzar en este panel. Primero quiero comentarte que ¿cómo cree usted que el liderazgo comunitario de las mujeres rurales impacta en el desarrollo sostenible de las comunidades? ¿Cuál es tu visión acerca de eso? Hola, María Rosa. Hola a todos. Un abrazo a la distancia, Patricio, Carlos y a todas, Isabelita, María Rosa, y gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir este espacio. Un saludo a todos los que nos escuchan también. Gracias por tu pregunta, María Rosa. Nosotros hemos venido trabajando durante años con las mujeres de las comunidades donde operamos en Comarca Continental, mujeres ganaderas, mujeres recicladoras, tenderas de barrio, mujeres de la cadena de valor. Y lo que nos hemos dado cuenta es que invertir en la mujer es invertir en la familia, es invertir en la comunidad, en el entorno y finalmente en el país. Un proverbio africano decía que si tú educas a un hombre, educas a un individuo, pero si educas a una familia, si educas a una mujer, educas a una familia. Y nos hemos dado cuenta por los resultados que tenemos y les quiero comentar brevemente qué es lo que ha pasado. Creemos que es fundamental empoderar económicamente a la mujer, fortalecer sus capacidades de economía y autoestima, porque esto a la larga da resultados en sus hijos, en su familia y en su entorno. Según UNICEF, las mujeres manejan más o menos el 80% de la economía, ¿no es cierto? Y reinvierten en su familia y en su comunidad el 90% de sus ingresos, generando un círculo virtuoso. Y eso es lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en Chimborazo, Cañar y Azuay, que hicimos un proyecto de ganadería socialmente inclusiva en donde nos dimos cuenta que las mujeres, al momento de empoderarlas, de darles asistencia técnica y educación, generaban mejores ingresos para ellos, para sus hijos, para su familia, su comunidad. Sus hijos ya no migraban a la ciudad y se quedaban en el campo. Ellos lograron mejorar sus ingresos. Inicialmente recibían 30 centavos por litro de leche, ahora reciben 45.
porque mejoraron sus procesos y el liderazgo de ellas se demostró en todo su entorno, también jalando a las otras comunidades que estaban cerca y pudieron hacer un impacto importante. También estamos trabajando en el Cantón Biblián desde el 2019 con una lideresa que se llama Blanca Fajardo. Ella está a cargo es la lideresa de 8 personas allá en el Cantón Biblián, en una comunidad de nombre Yanacocha. Y también hemos podido evidenciar cómo inicialmente producían 500 litros de leche. Ahora están produciendo 3.000 litros de leche diarios. Entonces tienen un ingreso mejor, tienen mejores condiciones de vida, sus hijos no migran a la ciudad y se genera el círculo virtuoso que yo les estoy explicando ahora. Y finalmente les quería comentar en la comunidad de Carmen del Jarán, en Azuay. Ahí nosotros tenemos un proyecto que se llama Agua por el Futuro, en el que buscamos preservar y asegurar las fuentes de agua en el país. Y una de ellas es el bosque protector de agua Lopongo. Esta comunidad está liderada por mujeres y tienen un gran compromiso por la conservación y protección del bosque y del agua de esta reserva ecológica. Entonces, durante estos años lo que hemos visto es que han adquirido conocimientos ambientalistas con profunda convicción social que les ha permitido trabajar de manera sostenida por la protección del páramo y su fortalecimiento comunitario. Entonces, solo para concluir, nosotros creemos que la inversión en educación, en tecnificación, es un pilar fundamental para la mujer del sector rural y urbano. Y hemos visto cómo esta capacitación y el acompañamiento que hemos dado, por ejemplo, en la implementación de técnicas ganaderas, les ha permitido cambiar sus vidas y las de sus familias. Queremos aquí invitar a todos los que me escuchan a invertir en educación, en tecnificación. Para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Ahora quisiera, por favor, dar la bienvenida, Verónica, por favor, si levantas tu micrófono, a la señora Verónica Gavilanes. Ella es la gerente general del grupo, del sector de microfinanzas del Grupo Financiero Banco Pichincha. Verónica, por favor. Muchas gracias. A ver, Verónica, tenemos una pregunta para ti. Gracias por estar aquí. Bienvenida nuevamente. Uno de los problemas principales que notamos en el estudio que acabamos de presentar es que las mujeres ecuatorianas y sus hogares no poseen una cultura de ahorro. ¿Cómo trabajamos para fomentar esta cultura de ahorro y cuál es el impacto a las mujeres? Muchas gracias. Yo creo que hay que entender las causas estructurales, pero básicamente aquí, cuando la mujer posee ingresos y recibe una adecuada educación y guía en el tema de educación financiera, ella sí genera un ahorro. Y lo hemos visto en muchos de nuestros datos y nuestros estudios. Nosotros como Banco Pichincha apoyamos todo este tema de la iniciativa de OPEP, de Data for Equality, porque también estamos convencidos que la data es la única manera de tomar decisiones estratégicas. Yo quiero felicitarles realmente a los señores ministros y a todas las empresas privadas que están aquí por la practicidad. Nosotros tenemos que ir a la acción, el tiempo apremia, la situación es compleja. Les puedo decir que a nivel del ahorro, las mujeres que han sido capacitadas y que tienen la oportunidad de la inclusión financiera, y entendiéndose que la inclusión financiera es un aspecto integral de brindar acceso y que a las personas les sirvan los instrumentos financieros, tanto los productos y servicios que son adecuados y que son oportunos, y es decir, que son entregados de la manera adecuada, entendiendo las necesidades de las mujeres. María José decía algo muy, muy claro: necesitamos entender los datos para entender cuál es la situación diferenciada de las mujeres versus hombres. Las realidades son distintas. El mismo rol que ejerce la mujer ahora de cuidado de los hogares, de toda la presión que tiene, digamos, de esta carga del trabajo no remunerado, hace que su comportamiento sea distinto. Cuando nosotros hacemos un análisis del tema del ahorro específicamente, las mujeres, cuando son llevadas a instrumentos de ahorro programado con un objetivo específico para mejorar las condiciones de su vivienda, o comprarse ese refrigerador para renovar la tienda, o con un objetivo muy claro, ahorran más que los hombres. El comportamiento de la mujer a nivel de conductas financieras es tremendamente interesante y de muchísimo valor. Las mujeres son clientes, digamos, de alto valor en todo sentido, no solo como consumidoras responsables, sino también financieramente. Mayor capacidad de ser disciplinadas en el tema de ahorro, mejor comportamiento de pago, mayor lealtad, digamos, en su comportamiento,
a ellas lo que hay que hacer es guiarles y orientar. Nosotros tenemos un programa de educación financiera muy amplio y algo que nos es tremendamente interesante en entender es que el acceso es para hombres y mujeres, pero las que terminan sus programas, cuando les das la oportunidad de acceder a un programa de formación, las mujeres terminan el doble de tasa que los hombres. Es decir, se gradúan muchas más mujeres que hombres. La mujer está ávida de conocimientos, de información, de que les demos la oportunidad. Entonces, en ese sentido, es muy importante un indicador social. Cuando hacemos finanzas, no solo tenemos que pensar en los temas de ROIs o temas financieros, sino también en el impacto social. Y en Banco Pichincha, nuestro compromiso es medir cada una de nuestras acciones. Un indicador de impacto social es ¿qué capacidad tiene la mujer de generar ahorro para que si enfrenta una situación catastrófica como una pandemia, al menos tenga 3 meses para sobrevivir? Eso es el comportamiento que vamos implementando con nuestras clientes. Y gratamente hemos visto una enorme capacidad de resiliencia. Cuando le dimos a las mujeres la oportunidad de trabajar de manera digital, de hacer sus transacciones digitales con nuestra app o con nuestra billetera de una, la tasa de adopción de las mujeres es 12 puntos porcentuales más que los hombres. Por un factor muy simple, las mujeres no tenemos tiempo, lo hemos visto. Entonces, si le das la oportunidad de ser digital, de hacer sus transacciones sin moverse al banco, de no tener que dejar su puesto de trabajo, que es pérdida de dinero, literalmente, ellas adoptan fácilmente los temas. Entonces, las instituciones financieras tenemos que volcarnos a este tema de ser más intencionales en la inclusión financiera, que todavía sigue siendo una oportunidad, pero con el propósito y el fin último de apoyar la independencia financiera de la mujer y mejorar las condiciones de vida de la familia. Muchísimas gracias, Vero, por esa respuesta. Quiero dar la bienvenida a Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y además, pues, Carlos, ustedes tienen el primer Consejo Violeta creado en un gremio, así que gracias por estar aquí, bienvenido. Su pregunta es, la data evidencia que así como la caída del empleo más fuerte está en la ciudad de Quito, representada por el 13.5%, y la intención de emprender de parte de las mujeres en la ciudad va en crecimiento, llegando al 46% dentro de la población femenina sin empleo. ¿Cuál sería su sugerencia para mejorar la política pública en este sentido? Gracias, María Rosa. Felicitaciones por la iniciativa que tú lideras. Querido ministro, un abrazo también a la señora secretaria, también Isabelita, Verónica, Alexandra. Un gusto y un placer estar con ustedes en este panel. Creo que es importante lo que estamos generando el día de hoy. Este es uno de los grandes objetivos de desarrollo del milenio y como Cámara sin duda estamos comprometidos. Tenemos un Consejo Violeta que es parte de nuestro directorio, en cuanto tenemos la propia vicepresidenta, el directorio de la Cámara de Comercio y otras directoras lideran esta iniciativa que tiene 3 grandes objetivos. Primero, uno de empoderamiento, creo que ustedes lo han mencionado mucho el día de hoy. Quiero compartirles que como Cámara de Comercio de Quito desarrollamos una iniciativa en conjunto con la Embajada Americana, que es una academia de empoderamiento de mujeres. Cerca de 1,000 mujeres en 19 provincias del Ecuador han sido formadas por esta academia. Esta academia es un referente para la embajada, puesto que nació en el Ecuador y hoy está presente en más de 60 países en el mundo. Así que una invitación, y esa es una intención práctica de cómo podemos trabajar. Esto nació con una iniciativa pública en la cual la colaboración era la Embajada Americana y los gobiernos autónomos descentralizados. Hoy ya tenemos iniciativas en las cuales empresas privadas están financiando estas academias, así que una invitación para el sector privado también para que se sume esta iniciativa. El otro tiene que ver por el lado del empleo. 2 de cada 10 mujeres en el Ecuador tienen un empleo adecuado. Y eso es una tremenda responsabilidad que todos tenemos. Y el ministro me ha acompañado en todas las mesas de trabajo que hemos tenido en todo el país, incluidas Natalie también y María José, que estuvieron cerca de esta iniciativa. Creo que esta es una corresponsabilidad y como Cámara de Comercio asumimos ese liderazgo de apoyar y de exigir a la Asamblea Nacional esa corresponsabilidad para devolver a las mujeres en el Ecuador ese sueño, esas oportunidades que hoy por hoy no las tenemos. ¿Qué otras iniciativas también, María Rosa? Estamos desarrollando academias de formación de directoras. Y esto es muy importante para asegurar la presencia de mujeres en los directorios de las empresas públicas y privadas del Ecuador. Ahí hay sin duda una gran oportunidad para permitir que esa gran experiencia, conocimiento que las mujeres tienen, sin duda pueda poder traducirse también en experiencia y en liderazgo a las empresas públicas y privadas del Ecuador. Hoy es visible y es un privilegio y un honor compartir un panel con empresarias exitosas como las que tenemos el día de hoy y que, como decía
Natalie, no son extraterrestres, no son del otro mundo, y creo que son referentes muy importantes y ejemplos de cómo poder ser exitosas en el Ecuador. Por otro lado, creo que también es importante eliminar, ya lo mencionaba el señor ministro, todo lo que tiene que ver con prácticas de discriminación, que se generen igualdad de oportunidades para las mujeres desde el proceso de selección, desde el inicio de un proceso de selección y su crecimiento dentro de las carreras, que se elimine cualquier práctica de discriminación, que la brecha salarial efectivamente disminuya y que sobre esa base podamos tener muchas más mujeres empoderadas en el Ecuador. Más de la mitad de la población en el mundo son mujeres. La mayor cantidad de egresadas y graduadas de las universidades del Ecuador son mujeres. Ese talento y ese contingente creo que todos tenemos la responsabilidad de aprovecharle, insisto, y de dar ese sueño y esa posibilidad para que puedan crecer y desarrollarse dentro del Ecuador. Muchísimas gracias, Carlos. Qué importantes las iniciativas que están llevando y estas recomendaciones de que más gremios, más asociaciones se involucren en crear iniciativas para mejorar el tema de la recuperación del empleo de la mujer y mejorar la formación de la mujer que tanto se necesita para esta inclusión económica y recuperación del empleo que se ha perdido. Yo quiero dar la bienvenida a Isabelita Novoa. Muy buenos días. Gracias, Isabelita, por estar aquí, por este contacto. Por favor, si es que nos ayuda con su micrófono y por favor acá también si le podemos desmutear hasta que confirmemos que ella esté. Ok, listo, estamos ahí. ¿Qué está haciendo Grupo Novis, Isabelita, para promocionar a las mujeres en empleos donde normalmente están subrepresentadas? ¿Cuáles son sus recomendaciones generales? Un saludo muy especial a nuestro ministro Patricio, a Bernarda, María José, a Natalie, a cada una de las personas que integran este panel, María Rosa, Alexandra, Verónica y Carlos. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Asimismo, un cálido saludo a cada una de las personas que están siguiendo este evento a través de los medios digitales. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas de la ONU, nos dice que el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género son esenciales para el progreso mundial. Este lema yace en grande en las paredes del Consorcio Novis a vista de todas las personas. En Consorcio Novis hemos reclutado y promovido a mujeres en posiciones de liderazgo y en cargos que tradicionalmente eran ocupados solo por hombres, tomando en consideración su talento altamente calificado con los valores que requieren nuestras organizaciones. Por ejemplo, en Ingenio Valdés, una industria que culturalmente ha contado con mano de obra masculina, actualmente estamos incluyendo a mujeres en los procesos de selección para la operación de maquinaria pesada, como por ejemplo las cosechadoras de campo. Para ello, hemos instaurado un programa formativo de operadores y ya tenemos a la primera mujer graduada como operadora que está ejerciendo su cargo. Me llena de mucho orgullo contarles también que en el Departamento de Experimentaciones Agrícolas, un área que era solo integrada por hombres, hoy cuenta con 13 mujeres, todas graduadas con títulos de Ingeniería Agrícola y Microbiología. Y cabe destacar que para gran parte de ellas, este representa su primer empleo. En el área de envasado, estamos rompiendo un mito. Siempre se creyó que solo podía existir el contingente de hombres, pero al momento hemos calificado y estamos incorporando un grupo de 12 mujeres en esta línea. Asimismo, en otras de nuestras empresas, en el Mall del Sol, el área de seguridad física es liderada por una mujer, cargo que había sido exclusivo hasta hace 2 años por hombres. Y en DP World, en el puerto,
contamos con 5 mujeres operadoras de grúa en el área de control de carga y también están en el área técnica de contenedores refrigerados, cargos que antes eran ocupados solo por hombres. Pero también dentro de las navieras hoy existen mujeres capitanas de barco y tripulantes. Y así en cada una de nuestras empresas seguimos avanzando en el cierre de esta brecha de género. Quiero cerrar esta primera intervención diciéndoles que el ser mujer trae la empatía al trabajo, nuestras habilidades analíticas, nuestra capacidad de ponernos en la situación de otra persona nos hace diferentes. Es importante tener claro que tanto el hombre como la mujer nos complementamos. Muchísimas gracias, Isabelita. Qué importantes ejemplos que nos da usted como empresaria acerca de todas las cosas que están tomando dentro del grupo de las empresas de Consorcio Novis para mejorar la participación de la mujer a nivel empresarial y sobre todo en altos cargos. Usted siempre ha sido creyente de que las mujeres debemos estar en las juntas directivas y debemos estar en los puestos de posición donde hay capacidad de tomar decisiones, y eso es muy importante para todas. Un mensaje muy inspirador. Quiero continuar, en un momentito volvemos con usted, con Alexandra Chamba. Por favor, Alexandra, si vuelves a activar tu micrófono, si eres tan amable. La segunda pregunta contigo, ¿cuáles son las herramientas que recomiendas para la reducción de la violencia y el acoso laboral? Gracias, María Rosa. Yo creo que primero debemos empezar a reconocer los problemas que causa esta violencia y este acoso laboral, ¿no? Y entender el impacto en la productividad y en el ambiente laboral. Veíamos que en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Y estos datos son muy preocupantes, ya que nos alertan de cómo la sociedad minimiza el impacto de la violencia hacia las mujeres y en algunos casos hasta la normaliza. Entonces, la violencia y sus diversas manifestaciones destruyen la confianza de las víctimas, impactan negativamente en el bienestar de las personas de su comunidad y permiten el surgimiento de nuevas violencias, unas más silenciosas que otras y otras muchas veces invisibles incluso. Entonces, la violencia de género tiene un impacto enorme para el desarrollo de la mujer, de su familia, de su comunidad, ya que impide que las mujeres se desarrollen en ambientes solidarios y equitativos. Por esto, como parte del programa de desarrollo integral de Biblian que les comentaba hace un ratito, vamos a trabajar en despertar esta conciencia sobre esta problemática y el impacto en el desarrollo de la comunidad. Hablando de herramientas, nosotros internamente creemos que debemos internalizar en la compañía el convenio 108 de la OIT, lo que hablábamos hace un momento. Es importantísimo, porque presenta pautas claras que se deben implementar en la compañía y así también crear y definir políticas relacionadas a combatir la violencia y el acoso laboral. Y estas deben ser socializadas desde la inducción al personal. Nosotros creemos que la educación es fundamental. O sea, educar a la gente es fundamental. Tenemos 10.000 colaboradores directos, casi 10.000 directos a nivel nacional en la compañía, en todo lo que es Grupo Arca Continental. Y nosotros creemos que si enseñamos lo que para nosotros como compañía no está permitido y dejamos claros los límites, estaremos invirtiendo también en la familia de nuestros colaboradores, porque el conocimiento a la larga se replica también en el hogar. También creemos que es importante implementar programas de apoyo, como espacios de denuncia, acompañamiento psicológico, darles, por ejemplo, a veces necesitan un día o medio día para resolver algún problema a causa de la violencia, entonces hay que dar esa flexibilidad. Nosotros vamos a impulsar campañas internas de comunicación que refuercen año a año nuestra postura sobre la violencia de género y dentro también de la empresa laboralmente hablando, ¿no? Al amplificar la importancia de este tema, nos permite educar en conceptos sobre violencia laboral, el impacto que tienen los derechos humanos. Y todas estas acciones permiten impulsar un cambio cultural que es necesario para avanzar hacia un mundo de trabajo sin violencia. Siendo parte de esta solución y educando a casi nuestros 10.000 colaboradores directos, esperamos que se generen cambios importantes en el modelo cotidiano de su vida familiar y del entorno. Muchas gracias, María Rosa. Muchas gracias, Alexandra. Quiero ahora continuar con Carlos, por favor, si nos abres el micrófono.
Perdón, disculpa, con Verónica Gavilanes, mi disculpa Carlos, estoy confundida en el orden. Verónica, el estudio expuso que durante el confinamiento el 74% tenían estados emocionales negativos, asociados mayormente con la angustia, el temor y la tensión, sentimientos que perduran como predominantes hasta la actualidad. ¿Qué recomendaciones puede realizar a las organizaciones para mejorar la salud emocional de los colaboradores y atender el impacto psicológico y cómo pueden desarrollarse espacios de contención en las empresas? Esas son muchas de las preguntas que han hecho durante toda esta jornada en la parte donde están los participantes. Esas son las preguntas que nos han llegado. Así que, Verónica, te doy tu palabra. Muchísimas gracias, María Rosa. Qué pregunta tan importante. Creo que una emoción natural de los seres humanos es el miedo, y no se diga ante lo desconocido, ¿no es cierto? Es una reacción absolutamente natural. Creo que todos los que estamos aquí en su momento enfrentamos estas emociones, digamos, ante lo que vivimos. Nosotros somos una empresa certificada como familiarmente responsable, y dentro de esta certificación, que por supuesto uno de los temas es el balance tiempo-familia y el cuidado de todos nuestros colaboradores, tenemos un programa de atención, digamos, a las circunstancias dentro del marco global de Pichincha Te Educa. Claramente, al enfrentar la pandemia, nosotros lo que hicimos a nivel global es formar a la gente, capacitarla y darle herramientas de manejo emocional. Trabajamos en un programa, por ejemplo, de tapping. La gente que los colaboradores que trabajan conmigo son colaboradores de campo, como también el equipo que debe trabajar en campo con Alexandra, ¿no es cierto? Entonces, la gente que estuvo en campo estuvo mucho más expuesta, inclusive porque tenía que manejar las emociones de los clientes. Nuestras interacciones con los clientes se hicieron mucho más extensas porque había necesariamente que hacer este proceso de contención emocional de la escucha. Muchas veces el miedo tiene que canalizarse, y sobre todo en las mujeres a nosotros nos gusta ser escuchadas, nos gusta comunicarnos y nos gusta hablar. Entonces, preparar a las fuerzas de venta en este entendimiento, ayudarles para que hagan contención con los clientes, pero también que ellos manejen su propia contención emocional, fue tremendamente importante. E hicimos todo un programa de tapping, que el tapping ayuda mucho para el manejo de las emociones, pero fuimos más allá. Hicimos todo un entendimiento de cómo está el nivel de estrés de cada colaborador, e hicimos intervenciones psicosociales. Hoy por hoy identificamos ya colaboradores críticos, que gracias a Dios es un porcentaje menor de la plantilla, que están con también ayuda psicológica. Las empresas tenemos que hacernos responsables de algo que es un patrimonio de las organizaciones. No necesariamente está en el balance, pero yo siempre digo, el patrimonio emocional de las personas que trabajan en las empresas tiene efectos directamente en las organizaciones. Entonces, no solamente por los resultados, sino sobre todo por las personas. Hay que intervenir con toda una planificación. Hay profesionales de primer nivel en el Ecuador que manejan programas, digamos, de contención y de manejo emocional. La gente, lógicamente, esto se repercute en la lealtad de los colaboradores hacia la empresa porque se sienten cobijados. Hemos tenido unos indicadores de salud organizacional, porque después todo esto se mide, muy importantes a pesar de la pandemia. Entonces, más bien esas son las recomendaciones, todo esto, por supuesto, amparado en la estrategia de la organización. Los colaboradores, como ya ha mencionado Patricio, son, digamos, el pilar fundamental sobre el que el Ecuador avanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Ahora sí, Carlos, por favor, continuamos contigo. Una consulta importantísima referente a todo lo que significa el futuro del trabajo. Desde los gremios, ¿qué están haciendo para fortalecer el emprendimiento y otorgar a las mujeres formación en habilidades blandas y habilidades para el empleo que les permita orientar sus emprendimientos a la tecnología? A través de nuestra escuela de negocios, hemos hecho algunos temas muy interesantes. Desarrollamos hace poco una iniciativa de formación de oficios para personas en situación de migración, migrantes venezolanos. Y esto fue una experiencia personal. En algún momento, ministro, quisiera compartir con ustedes esto. Testimonios de migrantes venezolanos que fueron formados en oficios en la Academia de la Cámara de Comercio de Quito. Eso fue muy importante como mecanismo de permitir que efectivamente quienes están en situación de vulnerabilidad como este grupo hayan podido tener la posibilidad de
de trabajar en habilidades blandas sobre cómo elaborar una hoja de vida, un currículum, una referencia, una entrevista, un salario, personas que no tienen de alguna manera ese tipo de información en el Ecuador. Y por otro lado, también para el caso de mujeres y de jóvenes en el Ecuador, estamos dentro de la Escuela de Negocios desarrollando mecanismos para desarrollar esas habilidades blandas, es decir, cómo poder elaborar una hoja de vida, cómo poder manejar una entrevista, qué salario aspirar, cómo comportarse dentro de una entrevista de trabajo. Estas son iniciativas concretas que están consiguiendo los objetivos que estamos buscando. Y de cara a María Rosa, al mediano y largo plazo. Yo creo que esto es muy, muy importante y en su momento, ministro, también le invitaremos a esta iniciativa. Desde el punto de vista de Quito y en la coyuntura que tenemos al tener Quito el doble del promedio del desempleo nacional y sobre todo las cifras que ustedes también compartieron en relación a género, estamos creando una iniciativa para planificar el Quito que queremos. Es decir, qué es lo que aspiramos los quiteños y los quiteños de Quito en el 2030 o en el 2040. Y luego regresarnos a las universidades para decirnos si la vocación de Quito es turismo, si la vocación de Quito es agroindustria, es educación o es salud, cuáles son aquellas carreras que las universidades en el Ecuador deben desarrollar para asegurarnos que en el futuro vamos a tener los profesionales que las empresas en el Ecuador y en Quito van a necesitar. Esa es una iniciativa muy, muy concreta porque hoy por hoy lo que tenemos es que dentro de las universidades se están generando cada día profesionales en carreras que no tienen futuro en el corto plazo en el Ecuador. Y esto es gravísimo y por lo tanto es fundamental que ya las carreras, los pensums, la oferta académica de las universidades en el Ecuador esté alineada justamente con esas demandas del sector productivo en el mediano y largo plazo. Y desde el punto de vista, María Rosa, de lo que tiene que ver con el desempleo juvenil, y ahí creo que el ministro está trabajando, también tiene que ver con formación dual. Esto es muy importante para asegurar que a través de mecanismos de formación dual podamos devolver a los jóvenes en el Ecuador oportunidades de empleo productivo. Entonces, estas son una serie de iniciativas que lo que buscan justamente es dar esas oportunidades, dar esas capacidades, que es lo que efectivamente como sector productivo podemos hacerlo de la mano de un marco jurídico y regulatorio como lo que está impulsando el señor ministro. Muchísimas gracias, Carlos, por esas buenas noticias. Isabelita, tan importante el haberse vinculado usted desde el principio, que se arrancó con la organización y promoción de la economía violeta y todas estas mesas en las cuales, donde se llevó a cabo todos estos insumos para la redacción de la ley. ¿Por qué en este contexto actual del país, Isabelita, es importante la economía violeta? La historia nos ha revelado que la igualdad de género es un motor de crecimiento económico. De hecho, como lo reseña el informe de la CAF sobre el boom económico latinoamericano de inicios de siglo, explica que gracias a la incorporación de unas 70 millones de mujeres al mercado laboral, se pudo reducir la pobreza, dinamizar los mercados nacionales y reducir las desigualdades. Con este antecedente nace la importancia de impulsar la economía violeta, que tiene como objetivo establecer las mismas reglas de juego en el desarrollo socioeconómico para hombres y mujeres, a través de la selección y salario en igualdad de condiciones. Actualmente se está trabajando en esta política pública, liderada por la Secretaria de Derechos Humanos, en donde están participando varios sectores de la sociedad para garantizar la independencia económica de las mujeres, fortaleciendo mecanismos para su inserción en el mercado laboral. Todo esto, por supuesto, comenzó con el involucramiento del ministro de Trabajo, Ish, que fue el primero que abrió la puerta a esto. Dentro de los beneficios de la economía violeta, podemos destacar protección y prevención de la mujer contra la violencia, un crecimiento económico regional a través de la igualdad de género, una transformación cultural hacia mercados laborales
verdaderamente diversos e inclusivos y ser un país innovador, productivo, competitivo y sobre todo sostenible. Reactivar y reconfigurar el empleo femenino es central para la recuperación económica. De acuerdo con estudios realizados por el BID, si cerráramos las brechas de género existentes, el tamaño de la economía podría aumentar hasta un 22%. Quiero ser muy enfática en que si no mejoramos los indicadores de participación laboral femenina en todo el mundo, nuestras economías no crecerán en la medida en que necesitan crecer. Eso hace que el tema de la igualdad de género sea uno de los temas más globalizados de nuestro tiempo. Por mi parte, quiero agradecer por eso el trabajo de cada uno de ustedes para poder lograr esta igualdad de género. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Isabelita. Con esto creo que vamos a concluir con toda esta jornada del día de hoy, con esta presentación de estos resultados de la pandemia y situación laboral de la mujer ecuatoriana. A las personas que han hecho las preguntas, donde se encuentran los asistentes, queremos mencionarles que se encuentra el video de este evento colgado en las redes sociales de la Cámara de Comercio de Quito, quienes nos han apoyado con la retransmisión de este importante evento el día de hoy en la mañana. Ahí va a estar el video para que ustedes lo puedan consultar. Luego, quiero agradecer de manera especial a los señores ministros participantes aquí en esta presentación de estudios. Señor ministro Donoso, muchas gracias por su amable presencia. Señora ministra y secretaria de Derechos Humanos, muchísimas gracias, Bernarda, por estar aquí presentes. Quiero además agradecer las empresas que están apoyando a esta campaña de Data for Equality en este primer estudio. Nuevamente, Alexandra Chamba, de Arca Continental Ecuador, a Verónica Gavilanes, de Banco de Pichincha, a Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y el Consejo Violeta de la Cámara, además a Natalie Pernet, pues nuestra abogada y activista laboral, así que de mujeres, así que también quiero agradecer a María José Zambrano Plaza, presidenta de OPEP, y finalmente pues Isabelita, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por estar aquí. Muchas gracias con todos. Vamos a dejar el día de hoy en la tarde a las personas que se han conectado en esta sala. Vamos a enviarles a sus correos electrónicos la presentación de este estudio. Sin embargo, les recuerdo que están en las redes de la Cámara de Comercio de Quito. Muy buenos días con todos y que tengan un feliz jueves. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.